Antes, el día de hoy vamos a hablar acerca de la ética en la sexualidad. La pregunta es, ¿el sexo es pecado? Bueno, tenemos que entender que los deseos sexuales se inician o florecen durante la pubertad y estos deseos sexuales van en aumento, ya que los deseos sexuales siempre nos acompañarán a lo largo de nuestra vida. Eso, claro, va a depender de nuestra alimentación, de nuestro estado físico, de nuestro estado emocional. Y de la misma manera tenemos que entender que los deseos sexuales que nosotros, siendo varones o siendo mujeres, podamos sentir, eso no es malo, eso es normal, eso es parte de nuestra fisiología. Además, el sexo o los deseos sexuales forman parte del desarrollo para que nos podamos convertir en una mujer o en un varón adulto. No hay que tenerle miedo a eso. Eso es parte de nuestras vidas. Así también tenemos que entender que el sexo es un diseño hermoso de Dios para la satisfacción de la pareja. Pero cuando dejamos o alteramos el orden de ese diseño, siempre habrá, dice, dolor y destrucción. Es decir, siempre nos sentiremos pecadores cuando tengamos relaciones sexuales antes y también fuera del matrimonio. Entonces ahí el sexo deja de ser ese diseño hermoso del que Dios creó. Es decir, según Hebreos 13:4 dice que cualquier expresión sexual fuera del matrimonio es pecado. Porque dentro del matrimonio es donde se debería de realizar el cumplimiento de esos deseos sexuales. Sin embargo, por eso, Pablo menciona que nos alejemos de la porneía, es decir, que nos alejemos de la inmoralidad sexual, porque eso hace que el sexo sea pecado. Es decir, como pueden ver en la imagen, aquí hay una pareja de esposos, pero este esposo está tomado de la mano con otro. Es decir, la porneía tiene que ver con la sexualidad fuera del matrimonio, pero también tiene que ver con las relaciones sexuales sin haberse casado. Entonces, si no estamos todavía casados, Pablo nos recomienda que deberíamos de casarnos antes de caer en el pecado de la porneía o de la inmoralidad sexual. Por eso, Pablo en 1 Corintios 7, del 8 al 9 dice, pues les digo a los solteros y a las viudas, qué bueno les fuera quedarse como yo, porque Pablo se quedó soltero, porque Pablo podía contener sus deseos sexuales, no eran muy fuertes los deseos sexuales que él sentía. Él tenía, en otras palabras, el don de la continencia, que muy pocos son los que tienen ese don. Pero lo que Pablo está diciendo a los hermanos de Corintios es, si no tienen el don de la continencia, mejor cásense antes de estar quemándose. Y hay muchos jóvenes, sobre todo varones, que no tienen el don de la continencia. Sus deseos sexuales son muy fuertes. Y es por eso que andan quemándose. Es decir, es por eso que van teniendo relaciones incluso antes del matrimonio. ¿Por qué? Porque sus deseos o sus impulsos sexuales son muy fuertes. Entonces, por eso es importante también identificar cuán fuertes son mis deseos sexuales y hasta cuándo podría esperar
¿O qué podría hacer para apaciguar esos impulsos sexuales fuertes? Hay muchas cosas que uno puede hacer. No sé si ya en anteriores clases les dije, puedes salir a correr, puedes estar en mayor actividad en tus tareas, ayudar a tus padres en sus trabajos, y etcétera. Pero si no puedes controlar tus impulsos sexuales, entonces mejor casarse antes de ser consumidos por ese deseo insatisfecho, porque cuando uno tiene relaciones sexuales antes del matrimonio, siempre se sentirá que es un pecador. Entonces ahí el sexo se hace un pecado. Ahora, eso no quiere decir que te vas a casar con cualquier mujer. Más bien esta es la oportunidad de orar y pedirle al Señor que te ayude a encontrar una pareja con quien tú pudieras pronto formar una familia, si es tu deseo. Pero claro, si tienes 13, 14, 15 años, no creo que sea tan posible ese deseo. Por eso es importante identificar cuán fuertes son los deseos sexuales, pero también qué puedo hacer mientras todavía estoy estudiando, antes de tener relaciones sexuales o antes de pecar, ¿no? Muy bien. Entonces, ¿por qué muchas personas piensan que el sexo es pecado? Debe ser porque tienen conceptos erróneos acerca del pecado, ¿no? Es decir, hoy en día hay mucha gente desorientada respecto a cuestiones sexuales. Y a veces hay iglesias donde orientan a los miembros de la iglesia de manera incorrecta respecto al sexo. Y es por eso que debemos buscar orientación sexual. Es decir, debemos también de educarnos respecto a la sexualidad. Si no has recibido orientación sexual, ni en tu casa, ni en el colegio, pues empieza a buscar por ti mismo esa orientación. Puedes conseguirlo en libros, puedes conseguirlo tal vez conversando con alguna persona mucho más preparada que tú. Y si ya estás, por ejemplo, casado, puedes conversarlo también con tu pareja. Y si tienes hijos, oriéntate para conversar con tus hijos respecto a lo que es el sexo. ¿Por qué? Porque es importante orientarnos. Porque cuando tengamos que hablar de sexo, hablaremos con mayor sabiduría. Y cuando uno haya sabiduría, podremos entender mejor el tiempo y la hora adecuada para tener relaciones sexuales. Podremos saber esperar para ese momento, siempre y cuando nos eduquemos, nos orientemos. Y cuando uno se orienta, va a poder identificar que el sexo o las relaciones sexuales no es un derecho, no es una obligación. Por ejemplo, en el matrimonio hay muchos esposos que creen que la esposa siempre tiene que estar dispuesta a tener relaciones sexuales con el varón. Y no es así. No es así. Porque no es solo cuestión de satisfacción de nuestro apetito sexual. Las relaciones sexuales también requieren de un momento especial, de un clima especial, de una circunstancia especial. Porque las mujeres no reaccionan, por ejemplo, tan igual como el varón a la hora de querer tener relaciones sexuales. La mujer, por ejemplo, necesita un clima adecuado, un lugar especial. En cambio, para el varón, el lugar ni el clima no le interesa. A la mayoría de los varones solo les interesa el satisfacerse en ese momento. Pero a la mujer no. La mujer necesita ciertas caricias, necesita cierta atención.
Y eso solo se obtiene a través de la educación sexual. Y así también, cuando uno es educado sexualmente, podrá liberarse de muchos mitos sexuales. Como por ejemplo, uno de los mitos tiene que ver con las pastillas del siguiente día. Muchos creen que después de tener relaciones pueden tomar una pastilla para el siguiente día. Y esas pastillas no siempre funcionan. Y cuanto más pastillas tomen, sobre todo las señoritas, más hormonas producirán sus cuerpos. Y a más hormonas, mayor miomas en el útero. Y etcétera, etcétera. Hay un montón de mitos de los que si tan solo buscaríamos orientación sexual, quedaríamos libres. Recuérdate que el sexo ha sido planificado dentro del matrimonio, porque dentro del matrimonio tú podrás gozar de las relaciones sexuales con tu pareja sin sentir miedo, temor o sin sentir que eso es pecado. Que Dios te bendiga. La pregunta final sería, ¿por qué para muchos el sexo es pecado?